Sumak tutata charishunchi, tukuya taitakuna, mamakuna, mashikuna, kuitzakuna, wambrakuna. Muy buenas noches con todos. Esta noche queremos presentar nuestros procesos de formación artístico-cultural. Somos el Cabildo Indígena Quichua de Cúcuta. En esta oportunidad quiero compartir acerca del marco histórico del Cabildo Quichua. El Cabildo Quichua, en su contexto, viene en las décadas de los años 60 al auge que vive la frontera del norte de Santander. Aparecen los quichuas, tenemos la música, tenemos el alimento propio, la medicina ancestral, tenemos los juegos ancestrales, tenemos artesanía, bordados, y pues hemos visto más cosas por implementar, pero en el momento tenemos estos ejes que nos ha permitido avanzar en el proceso de la revitalización para el pueblo quichua de Cúcuta. Esa es nuestra historia y por supuesto me siento honroso al ver que aún todavía conservo la lengua nativa y por ende siempre en cada uno de estos espacios que hemos podido tener en nuestra ciudad, en los medios de comunicación locales y regionales, hemos podido compartir nuestra lengua y entendemos que es la mayor riqueza que nosotros poseemos como población indígena. Inicialmente empezamos los procesos de formación artística del grupo de danzas en el año 2017, donde se realizó en una modesta carpintería. A pesar de las limitaciones de espacio y recursos, los miembros ensayaban con dedicación y compromiso, demostrando su pasión por la danza y la cultura quichua. Con el paso del tiempo, gracias al apoyo de la comunidad, de la Alcaldía de San José de Cúcuta, de la Gobernación y del Ministerio de Cultura, se logró conformar un equipo de trabajo. Estos apoyos han sido fundamental para mejorar el nivel artístico y cultural de nuestras formaciones artísticas. Estos apoyos han sido fundamental para mejorar el nivel artístico y técnico del grupo. Estos procesos de formación son en danza, en lengua y artesanías actualmente. La formación en danza se realiza con 16 niños de nuestra comunidad indígena. La formación en lengua se realiza en casas de familias ancestrales, donde visitamos las familias y compartimos la enseñanza de la lengua quichua. Y las clases de artesanías se imparten en la casa del gobernador David Terán, donde reunimos cerca de 10 a 15 personas que vienen a aprender este arte de las artesanías. Y adicionalmente tenemos el apoyo de una pedagoga que es la señorita Jessica Larrota, en el caso de la creación de cartillas, la creación de material para que se trabaja en cada clase. También tenemos a los sabedores, que en este caso son el Taita David, son el Taita Segundo Peralta, la tía María Tucuasi, diferentes personas de la comunidad que tienen el conocimiento de nuestra cultura quichua. Asimismo, también la Junta Directiva realiza seguimiento a estos procesos de formación, donde en reuniones se mira el avance, cómo se está realizando estos procesos de formación. Este proceso de formación quichua está diseñado de manera inclusiva y gratuita, con un enfoque claro en la promoción y preservación de la cultura indígena quichua. Esta iniciativa está abierta a un amplio aspecto de participantes y muy incluyentes. Esto incluye a niños, jóvenes, adolescentes, jóvenes adultos y también a la población que se dirige en este proceso de formación. Posee una serie de características que hacen que esta iniciativa sea única. Cabe resaltar la diversidad cultural. La audiencia proviene de diferentes contextos culturales, lo que enriquece la experiencia y promueve la comprensión intercultural. También tenemos la pasión por la cultura. Los participantes comparten una pasión por la cultura quichua y un deseo sincero de aprender y preservar sus tradiciones culturales. Motivación para enseñar y aprendizaje. Tanto los instructores como los estudiantes están motivados para compartir conocimientos y aprender unos de otros, creando un ambiente de colaboración y respeto mutuo. El compromiso de la preservación cultural. La audiencia comparte un compromiso colectivo de preservar y transmitir de las generaciones que enriquecen estas identidades o herencias culturales.
El proceso de formación de la lengua materna quichua se enseña de una manera... En el proceso de formación de artesanías en la escuela, nosotros trabajamos con los taitas, sabedores que aún todavía recuerdan la forma como construir la artesanía. Allí muchas veces se nos dificulta porque para el arte algunos materiales no se logra encontrar aquí y por ende algunos materiales tenemos que buscar, y por eso es importante que en estos procesos pueda resaltar que en el proceso de la creación de la artesanía, al no existir los materiales se impide lograr hacer las artesanías. Entonces buscamos métodos de cómo buscar estos materiales para posterior a ello construir las artesanías. Todos nuestros procesos de formación se socializa de manera interna en nuestras asambleas generales del Cabildo Quichua. También nosotros la socialización lo hacemos a través de la página oficial del Cabildo, que es Facebook, donde nos encuentran como Cabildos Quichuas de Cúcuta, y también la página de YouTube, donde aparecemos con el mismo nombre, Cabildos Quichuas de Cúcuta. Esta socialización es de vital importancia porque nace en los dos canales en el año 2017 y desde ese momento ha salido al aire, y cada una de las informaciones que hemos podido socializar, tanto de programas y de proyectos, todo el tiempo se ha venido colocando videos de socialización en estos canales.